Esa mañana de septiembre de 1975, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires y ex asesor del fallecido general Juan Domingo Perón, el abogado Alberto Talagano, se había levantado muy temprano. Apenas bajó al bar del Hotel Lazor de Villaguay, pidió un suculento café con leche y se dispuso a desayunar en compañía de su secretario. Sus 6 guardaespaldas estaban empezando a descubrir el día. El abogado paranaense los había autorizado a reposar un poco más. Llegaron muy tarde de Buenos Aires en la noche anterior y el clima estaba tranquilo. Nunca pensó Talagano que en los minutos siguientes iba a ser protagonista de un intento de asesinato que conmocionó a Villaguay, pero también a buena parte del convulsionado país. A la mesa del hotel se sumaron una señora en compañía de un menor y el propietario del lugar, Ramón Carulla, con quien Talagano había convenido dialogar por un juicio que le estaba llevando adelante en su rol de abogado. Eran no más de las 8:30 cuando se rompió el silencio pueblerino de esa mañana. «Usted es un traidor, Talagano, esto es una traición, una verdadera traición de la policía de Entre Ríos», gritó desaforado el individuo, pero nadie entendió a qué se refería. Apenas lo vio bajar de las escaleras que daban al primer piso, el ex rector de la UBA se tiró al suelo. En sus manos, el supuesto agresor contaba con una pistola automática con la que comenzó a efectuar una serie de disparos contra la figura del polémico abogado. Que le apronten 3 habitaciones abajo. Una era para él, su mujer y una hija. Yo estaba convencida que tenía un hijo, pero estuve leyendo hace poco una hija. Otra para el secretario, que no recuerdo si el apellido era Martín o el nombre era Martín. Ya era medio familiar porque venían seguido. Y 2 custodias. Bueno, lo ayudé a mi marido a hacer las habitaciones. Dijo que como a las 8 venía, esperamos hasta las 10, no llegaron, nos vinimos a mi casa. Llegaron un poco como a las 11 más o menos, se ubicaron. Y a las 12 la persona que estaba de sereno, que estaba en la noche, llama que se agregó otro custodia designado por el Consejo de Educación. Entonces mi marido le dice, mirá, abajo no hay más, mandalo arriba. Y así fue que este hombre se fue arriba. Y a la mañana siguiente yo sentía me llamaron por teléfono y sentía las ambulancias, salí volando, lluvia. Mi marido estaba en el banco, saltó el mostrador, se quería meter en el hotel, los policías lo apuntaban, todo un desastre. Bueno, mi suegro y Talagano estaban compartiendo una mesa de desayuno. La señora y la hija en otra. Y los custodias no habían llegado ahí a la cafetería, no habían llegado todavía. Y ahí se baja este hombre y empieza traición, Talagano, traición y tiros por todos lados, porque yo heredé un televisor y hasta el televisor sillón. Yo estaba de novio con el hijo de Ramón Carulla, o sea, con Ramoncito. Ya teníamos un negocio, pero alejado acá del centro, y a eso de las 8 y pico de la mañana me llama mi mamá y me dice lo que había pasado. Lo que sé por lo que la gente contó, narró.
pero sé de fuentes muy cercanas de gente que estaba en el lugar. Pasó toda la noche muy inquieto, el que luego bajó con un arma, gritando traición, traición, y mi suegro, Ramón Carulla, salía por la puerta de la cocina a donde se desayunaba y le dio en el estómago, en el hígado. Pero, y a otros policías y a varias personas hirió. Y al tipo ese lo mataron. O sea que no se supo. Mi suegro se vino caminando hasta el hotel, hasta el sanatorio, que son 3, 4 cuadras, donde falleció. Después hay muchas conjeturas, que es un atentado hacia Otalagano. Quizás eso sea así. No sé si algo se comprobó, porque esa persona vino con la gente de él, de Otalagano. Yo tengo el recuerdo de verlo andar por la plaza con un montón de guardaespaldas o asistentes, no sé qué serían, de Otalagano. Estaba Miguel abajo, estaba otra señora que ya no existe más, Cira Farías. Yo ya estaba en el piso segundo arriba y yo estaba en el primer piso. Y ese que se bajó, que hizo de las escaleras nomás, empezó a tirar, estaba en el segundo piso, en la pieza 206. Tomó el café, el desayuno, hizo comprar el diario. Fue en el comedor el tiroteo, pero el hombre empezó a bajar. Cuando empezó a bajar las escaleras, ya antes de llegar, que donde estaba Miguel, ya empezó a... Que fue don Ramón que entraba, que fue el que murió primero, don Ramón Carulla. Y como trabajaba el hijo mío ahí también, yo me asusté porque era más o menos el trabajo. Salía Miguel y entraba él. Y pues cuando se empezó a venir la gente, la policía y todo, yo lo que quería era salir. Miguel saltó por la ventana, creo. Por la ventana del escritorio. Y yo pude salir, el resto no me dejaban mucho, pero agarré la calle corriendo. Yo me asusté, llegué, yo alquilaba los viñes, que Oscar estaba conmigo, siempre estuvo conmigo. Entonces, y estaba durmiendo, Oscar estaba durmiendo. Está en el comedor. Está no, el que lo mataron después, estaba ahí en el comedor, sí, lo mataron en el comedor. Yo era un adolescente que por supuesto vivía como todos los adolescentes viven en este pueblo. Me tocaba mi familia 3 o 4 generaciones acá en Villaguay y vivíamos ahí en la zona céntrica, así que ese día, por una casualidad, me encontraba jugando con otros amigos en la plaza, justo sobre la esquina donde está el Hotel Lazor, que era el hotel de la familia Carulla, donde ese día había, después por supuesto eso yo no lo sabía, me enteré después, había venido Otalagano, donde era muy amigo de ellos. Era un hombre, según dicen, políticamente muy importante en ese momento de la Argentina, un momento tan difícil, tan complicado, que también después con el tiempo fui leyendo y interesándome. Bueno, la cuestión es que estaba ahí jugando, no me acuerdo a qué, con otros amigos y escuchamos una balacera, unos tiros, la verdad que mucho ni sabíamos qué era, pero sí veíamos correr policías desde la comisaría, que como ustedes estuvieron hoy ahí recorriendo, eran 80 metros, corrían de la comisaría hacia el hotel. A su vez del hotel salían corriendo algunos, se sentían más tiros y sobre la vereda contraria salía en velocidad un auto que, según dicen, pues yo no me acuerdo, era un Renault 12. Así que fue todo algo para un pueblo como era Villaguay en esa época, un pueblo de 10.000 habitantes, todo paz, todo tranquilidad, todo sencillo, fue un suceso. Entraba a trabajar a las 9 de la noche al hotel como sereno y este señor Otalagano venía para hospedarse en el hotel.
Y resulta que parece que ya tenía toda su habitación reservada. Esa persona que estuvo con el atentado tenía lugar para dormir al lado de la habitación del señor Tragano. Pero parece que a la entrada de Villaguay sospecharon algo de él y llegaron todo al hotel y en lugar de dormir en el lugar donde tenía que dormir, lo subieron al segundo piso. Y en un momento baja este hombre de las escaleras, baja con un traje de pijama, con la mano en el bolsillo, y se mira en un espejo que hay en un descanso. Y se mira en un espejo y da vuelta y me pregunta, el señor, yo lo veo bajando porque estaba en una oficina así yo, con un escritorio que tenía vidrio. Entonces yo veía la escalera, la veía reflejada y veía a la persona que se reflejaba. Y miro así y lo miro a él. Y me dice, ¿el doctor Targarán ya se retiró? Le digo, no, ahí está desayunando. Ah, bueno, gracias. Dijo, entonces, ahí en el hall había otro espejo más grande en la pared, apoyado en la pared, y se miró. Y estaban todos los custodios, ahí también los chicos de la policía de la provincia. Y empezó los tiros. Empezó a tirar, que yo me asusté y había una habitación que quedaba debajo de la escalera. Y entonces ahí donde se guardaba la ropa y todo ahí, las toallas y todos los toallones. Y yo me escondo ahí, miro, observo. Y entonces el tipo sigue avanzando, tirando, le pegó un televisor en la pared y todo. Y a estos chicos de la policía también le tiró. Otargano se zambulló bajo unos sillones para que no le pegaran. Que en las mesas había, así como la bala cuando así perfora la madera, así, y le abrieron la puerta y salió, y lo metieron en el tablero y lo llevaron. Pero el tipo seguía tirando. La cuestión es que este señor que está acá, Aldo Martín, que se ve en la foto, ese fue el que lo mató. Nada más que para dejar bien a la policía de la provincia, cuando yo fui a declarar, porque yo fui a declarar, dijo, si, tenés que decirle que fue la policía de la provincia, porque el tipo se bajó gritando, traición, traición a la policía de la provincia, como diciendo que la policía de la provincia lo traicionaba. Abrí una ventana que no sé, hacían años se abría, no sé qué día me ayudó y la abrí, la cuestión es que salté a la calle y cuando salté a la vereda, estaba llena de agua las calles, la policía me apunta a mí y le digo yo no soy, adentro es el río, le dije yo. Y ahí entraron. Nosotros en realidad que para esa época yo vivía en Rosario Tal, en Clara, vivía yo. Y el que era mi esposo era de la policía. Entonces llamaron a Clara y nosotros nos vinimos a Villaguay. Era un diluvio, toda la ruta y todo Villaguay. Impresionante como llovía. Cuando llegamos acá estaba toda la manzana del sanatorio americano rodeada de la policía y de las cintas para no pasar. Y bueno, el que pudo entrar fue él, porque él era encargado allá de la comisaría de Clara. Entonces él pudo entrar y cuando entró adentro ya le dijeron que a mi hermano lo estaban por llevar a Paraná porque primero estaba el señor Carulla había fallecido y el señor Páez, que el otro compañero de mi hermano, le habían perforado la médula, lo tenían que operar. Y el otro muchacho, que el que está vivo, que escribió esto, tenía un tiro, una cosa, algo en la mano, nada más. Entonces lo trasladamos a la clínica La Entrerriana y mi padre y mi madre no estaban acá en Villaguay porque mi papá también era jefe de policía de Rosario Tala. Así que mi papá y mi mamá se fueron de Rosario Tala directamente a Paraná. Y bueno, cuando llegamos allá, ya lo llevaron directamente para operar porque era muy grave lo que tenía, lo que pasaba. Y estuvo 7 días en terapia intensiva, que la única que lo podía ver era unos minutos la señora. A mi mamá le preguntaron que quién podía pasar a verlo, que era una sola persona, y mi mamá dijo que la señora. Y en ese interín llegaron con Páez, que Páez lo habían, no sé qué primeros auxilios le habían hecho acá, pero estaba muy mal. Y nosotros cuando llegamos acá a Villaguay no
No, yo en realidad que decirle de la trayectoria del señor Otalagano y todo eso no conozco. En el hecho, la mayoría de las balas dieron de lleno en el cuerpo del hotelero Carulla, quien, pese a ser trasladado de urgencia al sanatorio americano, falleció poco después. Los custodios de Talagano, apoyados por personal de la policía de Entre Ríos, que se encontraban en el lugar tratando de garantizar la seguridad del funcionario, repelieron el ataque y acribillaron a balazos al forastero. Uno de los disparos más certeros fue el de su secretario Martín. 3 de los policías entrerrianos fueron heridos. Juan Eugenio Pérez terminó con un proyectil en la región abdominal y el chofer del patrullero, Juan Loreto Pereira, sufrió una herida similar. El más afectado fue el oficial ayudante Santos Errasti. Tenía 2 balazos en el cuerpo y tuvo que ser derivado a Paraná en un helicóptero del gobierno de la provincia. Viene bajando, miramos todo, miramos que no le dimos mucho por nada. Y cuando baja, pega el grito, la última que baja, dice, jefe, esto es extracción, esto es extracción, jefe. Dice. Arranca la pistola, al primero con los bocas, acá Ramón Carulla, que lo agarró a 2 metros. A 2 metros lo agarró. Yo que había estado con él, estamos con otro compañero ahí conversando, con otro compañero que estamos también ahí. Yo cuando siento el primer disparo, giro y echo mano. Y ahí es donde me agarra de acá, porque si me agarra a atravesar, me atraviesa a mí. Entonces había otro compañero que estaba ahí, le tira a él y le traba la pistola. Le pega bien la coincidencia que le traba la pistola. Le tira al segundo, que le tira a los otros compañeros que estaban, a Pai, a Errasti, que estaban ahí con Carulla. Entonces, con mi compañero, cuando le pega a él, seguro que el mismo impacto, los tiró al suelo. A mí llovía ese día, estaba lloviendo, a cántaro. Y me dice mi compañero, tírate al suelo. Y yo me tiro y él caía arriba mío. Entonces cuando él pasa, porque pasa para el fondo, donde estaba Julio Carulla y Talagano, estaban en una mesa, por lo menos, digamos, y como ya quedan a la calle de la auto, ahí está al fondo del comedor, ahí era el comedor. Entonces yo caigo, y caigo así. Y seguramente que a mí quizás no me remató porque me vio sangre, creyó que seguramente. Me dijo entonces, creyó que ya me pegó en la cabeza, no sé a dónde. Entonces, porque dice que cuando pasó un poco, pasó delante mío, de los dos, y me hizo así cuando pasó. Y apuntó. Y él siguió. Y cuando lástima que no podemos mostrar así el mapa de cómo es, a lo mejor podemos ir y ver cómo está eso. Entonces ahí él pasa para atrás. Pasa ahí más o menos como de aquí a donde está el hombre ahí, los paramos con mi compañero. Él quiso sacar, porque él le apunta para tirar y tiene la pistola trabajando. Yo que me quiero para sacar la pistola, no puedo, tenía la mano de techo. Entonces ahí le tiran a él de atrás. Y atrás le tiraron, cuando iba a esa distancia le tiraron a él. No sé quién le tiró, probablemente dice que fue que en ese tiempo era comisario Errasti, hijo de aquel que creo que fue jefe de la provincia de Errasti. Y dice que le pegaron y le pegaron la cabeza. Entonces ahí el tipo remolinea y cae. Y ahí entonces recién sale la custodia de él.
Ahí aparece Elisa en la custodia, porque mientras hubo el tiroteo no apareció ninguno en la custodia. A Echeverría lo salió a la custodia y lo remataron ahí. Es lo que yo sé. Y después yo salí, más no te cuento, porque cuando pasó ahí, le tira a la mesa, que había una mesa, digamos así, un tipo así, cuadradita. Así estaba, este lado estaba Julio Garullo, este lado estaba Otalagano. El tipo le tira y ahí cuando pasó por la no le tira y le pega bien la cana, así que le tiró a ellos. Para quién era, no sé. Le tiró y le pegó porque tenía el balazo a la mesa, hasta hace poco tenía el balazo a la mesa. Hasta ahí es lo que yo le puedo contar. Y 6 meses. Y en 6 meses me quisieron comprar y no quise porque yo tenía 9 años de antigüedad recién. Me querían comprar con el 50% con esto. Entonces no lo acepté. Preferí ir trabajando y me retiré con eso. Actualmente me retiro de sargento y un porcentaje de sargento primero. Ahora, en este momento. No era que no se podía preguntar. Me dice, pasaste una situación incómoda, me dice. Yo digo, pero seguro que va a volver, le digo yo. Me salió por... Mi hermana estaba callada. Me dice, sí, va a volver. No me dijo, no sé cómo o en qué va a volver, pero va a volver. Pasan unas horas, sirenas y gente que viste lo que pasaba, ¿viste? Golpeaban a la casa las manos a la casa de mi madre, los chicos también, los vecinos, pero sí, también está. Pero viste lo que está pasando en el hotel, ¿viste? No sé nada. Mi vieja era reacia a llegar a la gente y querer decirle, sí, yo sé lo que estoy pasando. Pero también sé lo que puede venir después de decirle, sí, mataron a mi marido. No puedo decirle eso. A mis hijos no se los puedo decir, estoy tratando de convencerlos de que se queden tranquilos. Mi padre se lo ileso igual, dentro de las posibilidades que hubo y de lo que pasó, él se dio ileso de él. Entonces, llegó un momento en que yo me entero de que había venido este señor Otalagano, que si a mí me decían, ¿y lo conociste? No lo conocí. Conocí la historia de lo que pudo haber pasado, parte de lo que se narró en aquel tiempo y lo que se llegó a decir por parte de los medios, de lo que se leyó de la policía y de lo que se leyó de la justicia también. No era que nosotros teníamos, ni mi vieja tenía la verdad cierta de lo que había pasado ahí. A pesar que era una familia, mi viejo era muy allegado al dueño del hotel, eran muy amigos con él. Entonces, digo yo, sí, está pasando lo que no tenía que pasar en una ciudad, en un pueblo chico. Así le decían pueblo, una ciudad que era un pueblo. Pero, como todo, había cosas que se podían asemejarse a una ciudad grande, pero acá le decían pueblo. Y venir a Villaguay a buscar una forma de tanto políticamente como diciendo, vamos detrás de otra cosa. No era que se venía por una persona a la cual había que hacerle algo. Gente que estaba desayunando, gente que venía todos los meses al hotel, estaban aterrorizados. Sí, fue bastante, más acá en un pueblo chico y en aquella época, sí. Y bueno, en Otalagano no recuerdo que haya vuelto, ni tampoco sé si llegó a estar con mi suegra, no sé, pero fue así. Toda la noche molestó tomando café, pidiendo café, y en la habitación había blister de cafeaspirinas tirados. La pregunta, eso es comentario del pueblo, decían que había un auto que lo estaba esperando.
Pero yo creo que esa persona sabía que se iba a morir ese día, no sé. Porque cómo salía de ahí viva. No sé. Fue siempre una cosa que quedó ahí. Pero nadie averiguó nada. Pasó. Ya le digo, no sé a qué hora fue, por eso me extrañaba lo de la corbata. Pero fue muy temprano y para las 10 de la mañana habían partido todo. Nunca nadie a declarar ni nada. Así fue. Fue un gran revuelo y aparte era como la gente conocida del pueblo. Sí, fue horrible. Y yo no me acuerdo mucho, no se hablaban mucho las cosas. Es como que pasaron los años, en los colegios por ahí hay un profesorado nacional que les hacen hacer ese trabajo de investigación y han recurrido a preguntarme. Yo siempre le mando a gente que todavía, de la que vivió el momento y que está en el pueblo como para que los vean a ellos. Yo lo sé por lo que me dijeron. O sea, no viví nada. Viví sí la pena, la tristeza de mi novio en ese momento y listo. Después no hubo otras aclaraciones de nadie, como creo que quedaron la mayoría de las cosas. Sí, él estaba consciente cuando lo llevaron de acá, él estaba consciente. Sí, hasta que llegó a la Entrerriana estaba consciente. Y ellos, como había ese diluvio tan grande, ellos, los 3 policías, estaban del lado de adentro de la puerta del hotel, porque afuera no podían estar porque llovía a mares. Entonces el tipo cuando bajó las escaleras, directamente enfrente estaban los 3 policías que estaban cuidando. Ahora yo no sé, no sé si en decía un comentario de que mi hermano había alcanzado a tirar un tiro. Que había alcanzado a tirar un tiro. Ahora no sé si ese tiro fue uno de los que lo mató a él o no, ¿no es cierto? En aquellos años yo estaba estudiando en Santa Fe, estaba cursando la carrera de abogacía en la facultad de la UNL y bueno, obviamente cuando tuvimos la noticia quedamos conmovidos y empezamos a comunicarnos entre los estudiantes de Villaguay que había, sobre todo en la facultad de Derecho, porque claro, eran tiempos sin celular, todas las noticias eran confusas, los estudiantes, muy pocos tenían teléfono fijo en su casa, o sea que estábamos escuchando lo que se decía, que obviamente las primeras versiones radiales o hasta televisivas vinculaban lo sucedido a un hecho explícito de terrorismo, digamos, ¿no? Es decir, vinculaban al accionar de ERP o de Montoneros o de alguna de las organizaciones muy activas en esos años, sobre todo porque Talagano estaba desempeñando en la UBA una función, bueno, que se decía nacionalista, pero era un poco más que nacionalista, ¿no? Era de un fascismo declarado, de una persecución sistemática. Bueno, había que entrar a las facultades por una pequeña puerta como que si fueran orcas caudinas. Eso también lo supimos pasar en Santa Fe. No se podía ingresar a las universidades sin mostrar el documento o la libreta universitaria. Bueno, en fin, eran años duros, por lo cual en un primer momento todo eso se adjudicó, bueno, a una réplica, vamos a decir, a las tareas de Talagano en la UBA. No hubo mayores explicaciones sobre los motivos del atentado al abogado de ultraderecha de Paraná, Alberto Talagano, aunque algunos servicios de inteligencia, con los cuales el entonces rector de la UBA siempre tuvo una excelente relación, le dijeron que el hecho se había orquestado en el ruedo íntimo del
ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega. El dirigente fascista, tal como siempre se declaraba públicamente Talagano, había entrado en cortocircuito político con el entonces ladero de María Isabel Martínez de Perón, pero nunca se conocieron los verdaderos motivos. Al parecer, Talagano había podido esquivar el atentado por cambiar los horarios, que era una tarea habitual que hacía, ya que desde Montoneros se pensaba en ultimarlo en algún momento. Era el hotel más importante de la provincia, porque calcular que ese hotel, con creo que 4 pisos creo que tiene, ustedes después vieron alguna de las fotos originales, había pocos edificios por no decir el único, de más de 2 pisos en un pueblo como Villaguay, e inclusive en la provincia de Entre Ríos. Encontrar un hotel de esa envergadura, de tal, pero era un hotel realmente importante, donde se alojaba mucha gente, los comerciantes que viajaban, los que venían de Buenos Aires, de Paraná, de Córdoba, usaban ese hotel, que era prácticamente casi el único con esa jerarquía. Y bueno, los hermanos Carulla, del cual uno murió, no me acuerdo el nombre de ellos, pero hoy te contaron algunos de los familiares de ellos, cuál murió, cuál no, cómo eran dueños de ahí. Eran también empresarios muy importantes para Villaguay. El solo hecho de haber hecho una inversión de semejante importancia era considerado, ¿no? Eran familias importantes también, como te contaba hoy, de varias generaciones afincadas en Villaguay. Así que bueno, fue una anécdota. A mí me costaba mucho entender porque todavía no había empezado la universidad. Ahí sí, cuando fui a la universidad me tocó, por un lado me quedó el recuerdo de esa anécdota y me tocó vivir en plena universidad lo que era la situación política tremendamente violenta que se vivía en Argentina, porque nosotros íbamos a la universidad y cuando venían los tacuaras, tiroteaban, teníamos que salir disparando todo. Y del otro lado, cuando estábamos por ahí en el comedor universitario, que íbamos a comer donde teníamos un tiquecito para comer barato, y algunos de los agitadores, llame como quiera, que cuestionaban la situación sin juzgarlo, se paraban arriba de una mesa a arengar sobre la problemática política que vivió la Argentina. Nos cerraban las puertas del comedor y venían los policías a caballo, a la montada, dejaban una sola hilera y por ahí teníamos que salir y ligábamos palos y no entendíamos por qué. A mí me tocó, bueno, un chico que murió en un tiroteo, después algunos desaparecidos que eran compañeros míos de la universidad, y esa época, recién ahí empecé a informarme, a leer, a investigar, y ahí pude ir haciendo una conexión con lo que había pasado en Villaguay. O sea, años atrás había vivido algo por casualidad, y después en la universidad me tocó vivir la etapa más jodida, en el buen sentido, en lo que a mí respecta, de cómo era la problemática de la Argentina y de las dos facciones que tenían esa tremenda lucha violenta. O sea, eran las dos facciones, llámese la derecha y la izquierda o como se le quiera llamar, porque esa grieta, poder debridarla no es fácil cuando uno estudia revisionismo argentino latinoamericano, porque había componentes de la iglesia, componentes militares, componentes del comunismo, marxismo, trotskismo, y se ensamblaba todo, y a esto se le agregaba cómo iban imbrincándose los partidos políticos. Y lo están recordando quizá ahora, porque anteriormente, por lo menos se escuchaba, bueno, ya le digo, fuimos lo único, me parece que la familia Carulla no quería tanto escarbar esto. Ya no está bien. A ellos les removía mucho, por supuesto. Un caso que nadie lo esperaba y quizás con el tiempo va a ser difícil que se borre porque quedan los nietos. Quizás, y ya bisnietos de tener. Él era interventor en la Universidad de Buenos Aires. Y había muchos comentarios, por supuesto, de toda clase. Así que no sabemos, lamentablemente. Ya digo, a Errázuriz
también le perforó, lo llevaron a Paraná, le sacaron el intestino, a Pai también, a Pai le quemó la médula que quedó rengo, lo atravesó también. Y yo me salí en ese momento, ya digo porque fue una 9, porque ya hacía la 45 que cruzamos nosotros, la Ballester Molina, me hubiera arrancado la mano, porque era un balón. Este fue, yo me meto acá. Y yo poca conversación de esto por el tema que ya les digo que no sabía cuál era la relación, cuál era el peligro o qué era lo que pasaba con este señor. Yo ni sabía que existía, la verdad, este señor Otalagano. O sea que yo eso no supe nunca. Y él siempre fue, mi hermano siempre fue muy callado y muy reservado, ¿no es cierto? Que muchas cosas no se hablaba del tema porque nos hacía mal a todos. En realidad nos hacía mal a todos. Él quedó bien, gracias a Dios, él quedó muy bien y hizo su carrera. Fue jefe de la provincia. Sí, él siguió trabajando en la policía. Ahora Pai no trabajó porque quedó rengo y lo dieron por incapacidad. Entonces no trabajó más. Y Loreto sí, porque él era chofer, me parece, de la policía. Pero yo con él muchas vivencias de este señor no... Pues yo no sabía quién era el señor Otalagano. La verdad que no teníamos ninguna idea nosotros. Al otro día me parece que lo empezaron a llamar para ver qué era lo que vivimos. Sí, éramos muchos y era el único hotel que había. Estaba lleno, ¿no es cierto? El comedor también estaba lleno porque era la hora de servir el desayuno. Más que el lunes. Sí. Sí, es que llegaron el domingo a la noche embarrados, sucios, que venían de corriente, dice. Y la mayoría disparó. Y el que no pudo salir, no lo dejaban salir después. Cuando llegó la policía y el regimiento, la que estaban, las banderas, ellas que estaban en el fondo, no las dejaron salir. A los 2 o 3 días, por el sistema de comunicaciones que teníamos, digamos que eran los teléfonos fijos, generalmente los teléfonos públicos que usábamos los estudiantes mayormente, bueno, teníamos noticias por nuestra familia de lo que había sucedido y además teníamos una información como de primera línea, toda vez que al estar implicadas familias de Villaguay, policías de Villaguay, etcétera, etcétera, la información que se tenía acá era bastante real respecto a lo que los medios seguían suponiendo y repitiendo, digamos, ¿no? Tratando de transformarlo en una víctima, bueno, en fin, en las consabidas propagandas de siempre, ¿no? Como todo era confusión en ese momento, y realmente todo era confusión, porque al tratarse de un ataque entre los propios custodios y amigos, vamos a decir, de la comitiva, esa confusión hacía todo como muy inexplicable. Y lo más explicable en esos años de plomo era la devolución, la revancha, el vuelto, vamos a decir, que Otalagano se había ganado, digamos, ¿no? Porque, repito, la función de él en la UBA, bueno, fue una función de una militancia policial persecutoria de la cual no caben dudas, ¿no? Es decir, más allá de su pensamiento nacionalista, bueno, es respetable si se quiere, lo que no es respetable es la persecución fascista, digamos, ¿no? Que es otra cosa. Era esto lo que recuerdo vivamente de aquellos años, que sí nos conmovían porque era en el centro de Entre Ríos, era en una modesta ciudad, era como que si todo eso que sucedía a lo ancho y a lo largo del país, sobre todo en las grandes capitales, que Rosario, que Córdoba, que Buenos Aires, de pronto estaba sucediendo a cuadras de nuestra propia casa. Esa fue el primer sentimiento, ¿no? Y luego, claro,
que hayan estado actuando en Villaguay las organizaciones de resistencia civil, como Montoneros o los otros, también nos parecía curioso, ¿no? Novedoso, pero bueno, realmente no fue así. Cuando le revisaron la documentación al agresor, se encontraron con que se trataba de un ex integrante de la Policía Federal con residencia en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Héctor Alberto Echeverría, su oficial retirado de 46 años, se había registrado en el hotel el día anterior al episodio, antes de que llegara la comitiva de seguridad de Otalagano. Soy integrante de la custodia del rector de la UBA designado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, dijo Echeverría al momento de ingresar al hotel, según relató horas más tarde uno de los conserjes. El hecho motivó que el Regimiento de Tanques 1, Coronel Bransen de Villaguay, montara todo un operativo de seguridad en el radio céntrico de la ciudad, poco después del episodio. Mientras ello ocurría, Otalagano, como si nada hubiera pasado, siguió con sus actividades judiciales en tribunales de Villaguay. Tenía una audiencia prevista y no estaba dispuesto a no concurrir por lo que le había sucedido. Dios fue grande y me salvé porque también para donde yo me metí, me pasó un tiro a la pared. Si tal vez me la hubiera ligado yo sin tener nada que ver. Porque este señor Otalagano trabajaba como también abogado, era interventor. En ese momento le habían nombrado como director de la Facultad de Buenos Aires. Y tenía también asuntos pendientes en Villaguay como abogado. Y andaban cositas medias turbias. Y estos señores sabían, parece también. Mis patrones andaban también ahí. Pero... Y después apareció este hombre, al tiempo que pasó, y yo seguía, yo no lo quería ver, no lo quería ni ver, porque le tenía terror, porque parecía que era un tipo sanguinario, parece que... Y un día apareció en el hall y bajó con un envoltorio y abrió así el envoltorio y estaba lleno de armas, y me dice, agarrá una, empuñá una y aprendé porque en cualquier momento empieza el baile. Le digo, ¿qué? Sí, dice, sí, no tengas miedo, me dice. No, le digo, no, por favor. Entonces agarré y me dice, haceme un café. Le dije, sí, ya le traigo café, pero siempre no dándole la espalda, nunca dándole la espalda, porque capaz que yo iba a la cocina, ahí a la gamuza, a preparar el café y me daba un tiro a la espalda y sin nada que ver. Y ahí agarré, justo llamó a mi patrón y digo, señor Julio, acá está el señor Aldo Martín, y está lleno de armas. Dice, tranquilízate, yo sé cómo estás nervioso, tranquilízate, que ya voy para allá. Y vino y conversaron, no sé qué, y se calmó. Pero no, nunca me pasó, nunca me imaginé en mi vida que me pasara esto. El caso Otalagano, si bien tuvo mucha repercusión, mucha gente hasta el día de hoy, yo creo que no saben a qué vinieron realmente a Villaguay. Nosotros teníamos custodia en la casa porque fuimos amenazados, o sea, por decir la familia, pero la amenaza siempre viene hacia la persona que tuvo una participación directa en él, como mi padre. Él en ese momento estaba en investigaciones, junto con Páez, Rasti, quien fue jefe de policía de la provincia 2 veces, muy amigos, todos muy amigos, más allá de que era policía, y Pereira, muy amigos todos, no es que fueron simples policías, fueron amigos en ese transcurso de ese trabajo al cual la vocación uno dice, sí, voy a abrazar esta vocación, que después con el tiempo no te sirve, vos te das cuenta y decís, no, ¿para qué estudié si la justicia no va a estar del lado de uno? Así como es el brazo, la justicia es el brazo de la policía, o la policía, siendo quien te dice, vos vas preso, hiciste tal cosa, pero vos no me lo reconocés, me preguntás, ¿pero por qué me llevas preso? ¿Por qué tengo que ir preso? Entonces, ese tiempo la justicia se manejaba de otra forma, no era tan directa. Había mucha, no en exceso de confianza, pero sí de confianza. Pero por supuesto que no. Si nosotros ya le digo que hemos tenido toda la familia
en la policía y nunca jamás estas cosas graves así no habían pasado. Yo digo que sería principalmente por la personalidad del señor, ¿no? Que sabían que venía. Y él vino con él y había dos más, sino que él fue el primero que bajó. Había mandado pedir con el empleado de ahí del hotel que le trajeran un café, arriba, porque esto pasó todo en el salón de abajo del hotel. Estaban sentados en la mesa ellos todos. No, acá en Villaguay, casos como ese tan grave, no, en Paraná sí yo sé, en Paraná han pasado muchas cosas que han estado también ellos siempre muy cerca de todos los peligros, pero como esto nunca. Después le regalé a mi hermano, le dieron una medalla de oro al mérito. Le hicieron un acto acá en un club, un asado, y le regalaron una medalla. Hasta eso es más o menos lo que yo sé. Ya te digo que el asunto de la relación política, o no sé, todo eso, que lo que era con este señor, que por qué lo buscaban tanto. Ahí me pude empezar a enterar cómo era la problemática y todas esas décadas violentas que sufrió la Argentina, desgraciadamente fueron de esa manera. Hubiera sido lindo que pasaran de otra manera, pero se ve que en esa etapa no había otra manera que la violencia, de los dos lados. Pero bueno, por eso digo, lo viví como adolescente, no entendí nada, no sabía por qué y qué pasaba, y después en la universidad empecé a leer revisionismo y ahí me enteré quién era Talagano, qué representaba, por qué lo quisieron matar, cuáles eran las facciones que se enfrentaban políticamente e ideológicamente para definir el modelo de país. Creo que es un problema que todavía la Argentina no lo ha podido solucionar, creo que se sigue discutiendo. Y bueno, nos ha tocado, ahora estoy en una etapa de la vida de la madurez, en mi profesión, en este pueblo que quiero tanto, adoro tanto, y sigo por ahí preguntándome cosas, ¿no? Eso es realmente interesante, conflictivo y cautivante, porque realmente el que ha leído revisionismo histórico de la Argentina son muy pocos los que lo pueden entender, de los que me incluyo, que no lo puedo entender, no puedo terminar de analizarlo. No, al olvido no, porque cada 23 de septiembre, me parece que es 23 de septiembre, acá yo lo anoté, por ahí está anotado con virome, siempre salía todo esto en los diarios, en la radio y algún comentario en la familia, pero una cosa tan dolorosa y ya te digo que él era una persona completamente callada, no querían comentar, porque pa era de acá y este señor Loreto, no me acuerdo cómo era el apellido, está ahí, también era de Villaguay, sí, eran tres familias. ¿Y el dueño del hotel? Y el dueño del hotel, el señor Carulla, que acá en Villaguay la familia Carulla es un montón. Y nosotros también, bueno, nosotros somos tres hermanos nomás, pero teníamos mucha familia por parte de mis abuelos y toda la gente, ¿no? Nunca, y cuando hablábamos él le escuchaba a veces, así hacíamos un comentario y él se ponía la cabeza así, pero nunca nos contó a nosotros todo lo que sabemos. Yo más que nada por la familia de Páez, porque yo a la señora de Páez la conocía y entonces con ella sí hablábamos del tema. Porque en realidad que siempre pensamos que lo hubieran podido poner a Páez en alguna oficina, en una oficina para... No podía hacer servicio de calle porque quedó con un bastón, pero trabajar en una oficina logística, alguna cosa así, él era oficial de policía también. Y bueno, lamentablemente quedó y él quedó bien, sino que después estaba un poco entregado, eso fue lo que le hizo mal. Loreto no, Loreto siguió siempre en la lucha. Sí, nosotros tenemos, yo tengo nietos ahora que están en la policía. Ahí se le atribuyó una parte justamente de ese atentado desde Buenos Aires, desde el diario La Nación, donde se lo daba a él como
alguien partícipe que mató, digamos, que mató al custodio Talagano. Siendo que él, la participación de él, como el de los compañeros de él, que algunos tuvieron heridas de gravedad, mi padre no las tuvo, porque lo salvó la culata de la pistola, lo salvó de que fuera rematado inclusive por esa persona, que por otro compañero no lo remató. Mi viejo quedó boca abajo, es como decir, se hizo el muerto. Pero este hombre, custodio de Talagano, contado, ¿no?, por quien fue mi vecino y es mi ex vecino nuestro, ya Pereira, que trabajaba con él en investigaciones, dijo, lo iba a rematar de vuelta, le iba a tirar de vuelta. Pues, como ya te digo, este tipo estaba preparado, esta persona. Y así que cuando él sale, después que sale de adentro del hotel, a mi padre se le atribuye eso en el diario Nación de Buenos Aires. Temíamos lo peor porque era un caso que pasó en Villaguay, en un pueblo donde uno dice, somos todos, nos vemos todos los días en las calles, nos vemos en la esquina del banco, en la esquina de una confitería, haciendo trámites en una oficina y otro. En ese tiempo pasaba lo mismo. Y no puede ser que hoy una persona como mi padre, que también fue muy querido, porque hoy en Villaguay, hablar de él, de toda la vida, fue muy querido más allá de su trabajo, el trabajo como fuerza policial, él se puso mal. Se puso mal, cayó en una depresión, por algo que él no hizo, simplemente quería, como todo funcionario, quería hacer respetar la ley. O realmente había algo más atrás, de no solamente matar a una persona por matar, cuando no era el blanco él, este hombre Carulla, porque no era el blanco él. Decía, acá el blanco es este señor Talagano. Y le tocó a él. O sea, y la gente se sorprende con el tiempo porque no solamente dice participaron, diciendo que el partícipe fue uno. Mucha gente sí hubo alrededor de todo este tema, pero el partícipe fue uno. Más allá de todo lo que uno pueda opinar, ¿no? Y lo que pasó después. Nunca se supo por qué habían intentado matar al ex rector de la Universidad de Buenos Aires. Se investigó el caso, pero se ocultaron sus resultados. Entendieron quizás que era lo más conveniente. Alberto Eduardo Talagano falleció en su estudio jurídico de Capital Federal en la noche del 21 de octubre de 1998, víctima de un paro cardíaco tras una circunstancial discusión telefónica con un cliente. Tenía 73 años y arrastraba serios problemas de salud desde 1996, fecha en la que ya había sufrido un derrame cerebral seguido de infarto y edemas pulmonares. Su muerte no tuvo repercusión alguna, pese a que gobernaba Carlos Menem. Solo aparecieron ciertos avisos necrológicos intrascendentes de sus amigos nacionalistas en los diarios de Paraná y Buenos Aires, pero no más que eso.